continuación presentaremos acerca de los métodos para el cálculo de deflexión de vigas estáticamente determinadas o indeterminadas del curso de resistencia de materiales 2. Para ello tenemos el primer método, que se basará en la teoría de la viga elástica. Ecuación diferencial de la elástica se relaciona la curvatura de una superficie neutra con el momento flector de una viga sometida a fricción. Tenemos una viga donde está apoyadas dos cargas que van a provocar una deflexión o flecha. Y su primera derivada va a ser lo que es el giro o pendiente. Ubicando esta misma viga en los ejes X y Y, vamos a tener un radio de curvatura en un punto de X, Y. De estos esfuerzos se puede comprobar que la flecha de deflexión por el módulo de elasticidad del material que compone sobre el radio de la curvatura va a ser igual a momento flector que está sometida por la deflexión sobre el momento de inercia de la sección transversal de la viga, donde la curvatura va a ser igual al momento flector que está sometida entre el módulo de elasticidad del material que compone la viga por el momento de inercia de la sección transversal de la viga, conocido como la módulo de rigidez. Para deducir la ecuación de la elástica se utiliza la fórmula de radio de curvatura de una curva plana en un punto Px que puede terminarse en la siguiente expresión. La curvatura va a ser igual a la segunda derivada de la función sobre 1 más la primera derivada de la función al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Se puede observar en la imagen del radio de la curvatura en un punto X, Y. Se tiene que la ecuación diferencial del segundo orden es la que gobierna el comportamiento de la curva elástica, describiendo el comportamiento de las deflexiones que experimenta una viga sometida a cargas transversales. La curvatura, como ya se mencionaba, la primera derivada va a tender a 0, por lo que 0 elevado a un número va a ser igual a 0, y 1 más 0 sería 0, y el 1 elevado a cualquier número va a seguir siendo 1, y todo número dividido entre 1 seguirá siendo el mismo número. En este caso, la segunda derivada de la función va a ser igual al momento por la rigidez de la viga. Para ello tenemos ya lo que es el primer método de la doble integración. Como ya tenemos la primera integración, va a ser la pendiente de la deformación. Tita, el tangente de tita va a ser igual a la primera derivada de la función, como se explica en la fórmula. Y esta, al ser integrada por segunda vez, se va a hallar lo que es la ecuación de la curva elástica, teniendo así algunos convención de signos para los momentos. Y de la flecha, si es hacia arriba, va a ser positivo, y si es hacia abajo, negativo. Lo mismo con el giro. Si es hacia abajo o en sentido horario, va a ser negativo. Y si es hacia arriba o en sentido antihorario, va a ser positivo. Teniendo algunas condiciones también de contorno, donde el apoyo A puede establecerse en que la deflexión va a ser igual a 0, o en el apoyo B, que la deflexión va a ser igual a 0, teniendo un apoyo fijo y un apoyo de rodillo. Y al igual que el empotramiento en A, se tiene que la deflexión va a ser igual a 0 y la pendiente va a ser igual a 0. Esto nos va a servir para desarrollar próximamente en los ejercicios. Bien, a continuación desarrollaremos un ejercicio por el método de doble integración a cargo de mi persona, Montesa Fernández Keiko Tatiani. Nos dice el siguiente problema. Cada vigueta del piso simplemente apoyada que se muestra en la fotografía, como podemos observar, está sometida a una carga de diseño uniforme de 4 kN. Determinar la deflexión máxima de la vigueta y nos dan el módulo de rigidez es constante. Vemos el diagrama de cuerpo libre de nuestra vigueta. Acá se muestra la carga distribuida uniforme de 4 kN, la longitud de nuestra vigueta que es de 10 metros y los valores de los apoyos, en este caso son 20. ¿Cómo se ha obtenido ese 20 kN? De la multiplicación de la carga distribuida por su longitud dividido entre 2. Ahora, a nuestra vigueta le hacemos un corte para obtener
un corte donde obtenemos su diagrama de cuerpo libre, en donde tenemos 20 kilonewtons el apoyo, la fuerza distribuida, la fuerza cortante y el momento que nos interesa para lo que es la aplicación de nuestro método de doble integración. Entonces el momento va a ser igual a 20x, la fuerza por la distancia, menos 4x, que en este caso es la fuerza, la carga distribuida, por su distancia x medios que está actuando. Y ahí obtenemos la ecuación final desarrollándolo. Y ahora, aplicando el método de doble integración, tenemos la fórmula que es el módulo de rigidez por la segunda derivada de y sobre la segunda derivada de x. Es igual al momento. Bien, en esta ecuación ahora vamos a reemplazar el momento. Reemplazamos el momento y vamos a aplicando la integración. Integramos la primera integración, obtenemos que es igual a 10x cuadrado menos 0.667x al cubo más una constante, que más adelante obtendremos su valor. El módulo, y otra vez volvemos a integrar y obtenemos lo que es la ecuación de la deflexión. Y acá tenemos la segunda constante. Ahora, para x es igual a 0 y y es igual a 0, entonces tenemos que la segunda constante va a ser igual a 0. Pero cuando x vale 10 y y vale 0, tenemos que la primera constante va a ser diferente de 0, para lo cual vamos a reemplazar en esta última ecuación que hemos obtenido el valor de 10 y obtendremos el valor de la constante primera, que es menos 166.7. Ahora, una vez obtenido el resultado de la constante, vamos a reemplazar en nuestra ecuación última y obtenemos esta siguiente ecuación. El módulo de rigidez es igual a y por 3.33x al cubo menos 0.167x a la cuarta y menos 166.7, que esa es nuestra constante. Ahora, para obtener la deflexión máxima, como es una viga simplemente apoyada, entonces su flexión máxima se encontrará en la mitad. Y nuestra longitud de la vigueta es 10 metros. Entonces, la mitad sería 5. Reemplazamos en nuestra ecuación y obtenemos que la deflexión máxima va a ser igual a menos 521 sobre el módulo de rigidez. Yo soy Bella María Díaz Peche y ahora vamos a hablar del método de los parámetros iniciales. ¿Qué es este método? Este método, según el ingeniero Jenner Villarreal, nos va a permitir escribir una ecuación de deflexión o pendiente que va a aplicar a todos los tramos de nuestra viga, por lo cual se le llama ecuación universal generalizada. Esta ecuación considera todos los tipos de carga, como lo es el momento puntual, la carga distribuida con intensidad variable. Tenemos tres tipos, cuando nuestra viga es de sección constante, como se puede apreciar en la imagen, y la carga es de intensidad variable, para lo cual se nos plantea la siguiente ecuación. Esta ecuación está en base a parámetros iniciales como son la deflexión, la pendiente, el momento y la cortante. Bien, al inicio de nuestra ecuación tenemos lo que es nuestra deflexión inicial. Esta va a ser positiva siempre que vaya para arriba. Luego se tiene a la pendiente inicial. Esta es positiva siempre que vaya en sentido antihorario. Está lo que es el momento de inicio, el cual va a ser positivo cuando va en sentido horario. Luego se tiene a lo que es nuestra cortante. La cortante cuando va hacia arriba va a ser positiva. Está el momento que actúa en nuestra viga, que este va a ser positivo cuando va en sentido horario. Tenemos una carga puntual P que va hacia abajo, por lo tanto es positiva, pero el signo inicial no varía, es menos. Y finalmente está nuestra carga distribuida de intensidad variable, la cual va a depender mucho de la ley de variación de épsilon. Luego tenemos nuestras distancias. Pero ¿qué es el símbolo donde está X
A y XB. Este símbolo nos indica que el mencionado componente va a ser considerado solo cuando nuestra distancia X va a ser mayor a la distancia A. Y también tenemos a C1 y C2. Estos van a ser las distancias en las que actúa nuestra carga distribuida de intensidad variable y a su vez el límite inferior y superior de nuestra integral en la ecuación. Luego tenemos el caso cuando nuestra viga es de sección constante, pero las cargas varían linealmente, como es el caso de un trapecio. Para ello, nuestra ecuación general es la siguiente, donde tenemos K. ¿Qué es K? Lo veremos a continuación. Acá tenemos W1, que es donde inicia nuestra carga distribuida, y W2, donde finaliza. Y un ángulo alfa que forma nuestra carga distribuida trapecial. Entonces, K viene a ser la tangente de este ángulo, que a su vez es la diferencia entre W2 menos W1 sobre las distancias en las que actúa nuestra carga distribuida. Finalmente tenemos cuando nuestra viga es de sección constante, pero además de las cargas actúa un momento distribuido de intensidad variable, para lo cual tenemos la siguiente ecuación. Un cordial saludo a todos. Quien les habla es Fernando Majoa Montalbán. Y bueno, después de haber visto la teoría del método de parámetros iniciales, vamos a pasar a resolver un ejercicio con este método. El ejercicio dice lo siguiente: determinar la deflexión y la pendiente en el extremo B de la viga mostrada en la siguiente figura. En la imagen tenemos lo que es una viga empotrada, por ende va a tener dos fuerzas actuantes, una fuerza en X y una fuerza en Y. La fuerza en X, la sub X, va a ser igual a 0, no se va a considerar. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque al no haber alguna fuerza actuando sobre el eje X, no va a tener una reacción. Ya, también por otro lado tenemos la fuerza actuante en Y, el A sub Y. Esto sí ya vamos a considerarlo, ya que si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a tener que el 12 que va hacia abajo va a ser negativo, más la reacción A sub Y va a ser igual a 0. Y esto nos va a dar que la fuerza actuante en el eje Y va a ser 12 kilonewtons. También tenemos lo que es el momento. El momento, ¿qué es lo que viene a ser? Viene a ser la carga puntual, que es 12 kilonewtons, por la distancia. ¿Pero la distancia de dónde a dónde? La distancia desde el punto inicial, o sea, el punto A, hasta la fuerza puntual, que es 2 metros. Por lo tanto, vamos a obtener un momento de menos 24 kilonewtons. Pero ustedes dirán, ¿por qué es negativo? Simplemente porque el momento va en sentido antihorario. Por eso es que le colocamos signo negativo. Ya. Primeramente lo que debemos hacer es encontrar la ecuación de la línea elástica. Para ello, como en la teoría hemos visto, a saber cómo encontrar la ecuación, ya tenemos una ecuación predeterminada y solamente vamos a tener que saber qué fuerzas actúan y qué ecuaciones se debe colocar. En este caso la ecuación va a venir a ser al momento por x cuadrado sobre 2i, i siendo constante, más la cortante por x cubo sobre 6i, menos la carga puntual por x menos b al cubo sobre 6i. Bueno, el b, ¿cuál es el b? El b viene a ser lo que les mostré acá anteriormente, la distancia del punto inicial, desde el punto A hasta la carga puntual, que es 2 metros. Reemplazando todos estos valores, nos da que la ecuación ya desarrollada de la viga es menos 12x al cuadrado sobre i más 2x al cubo sobre i menos 2 por x menos 2 al cubo sobre i.
Después de haber hallado la ecuación de la viga, nos pide hallar la deflexión en B y la pendiente en B. Vamos a hallar primero la deflexión en B. Para hallar la deflexión en B, podemos ver en la gráfica que el punto B se encuentra a una distancia predeterminada desde el punto inicial. Por ende, vamos a determinar la deflexión en B cuando X vale 4. ¿Por qué vale 4? Porque esa es la distancia desde el punto inicial al punto B. Ya, reemplazamos tan solo en X, vamos a colocar 4, obteniendo así una deflexión en B de menos 80 kilonewtons por metro cúbico sobre E. Ya, después de haber hallado la deflexión en B, vamos a hallar lo que es la pendiente en B. Pero la pendiente, ¿qué viene a ser? La pendiente no es tan solo que la derivada de la ecuación de la viga. Ya, como la ecuación de la viga es menos 12x al cuadrado sobre y más 6x al cubo sobre y menos 6 por x menos 2 al cubo, todo el cubo, sobre y. Derivando toda esta ecuación, tenemos que nos da menos 24x sobre y más 6x al cuadrado sobre y menos 6 por x menos 2 todo al cuadrado sobre y. Ahora, como nos pide hallar la pendiente en B, también vamos a considerar la misma distancia. Y como x es la distancia, tan solo reemplazaríamos por lo que viene a ser el 4. Reemplazando todo el 4 en la ecuación, o sea, en la derivada de la ecuación, vamos a obtener que la pendiente en B es menos 24 kilonewtons. Bueno, esto fue un ejercicio muy sencillo. Espero que les haya gustado y espero que lo hayan entendido. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Enrique Sena Chumacero y yo les voy a explicar acerca de lo que viene siendo el método del área de momentos, ¿no? Este es un método muy útil y sencillo para determinar la pendiente y la deflexión en las vigas en las que interviene el área del diagrama del momento y el momento de dicha área. Este es un método geométrico, ¿no?, que sirve para determinar la pendiente y la deflexión en cualquier punto de una viga, ¿no? Es muy ventajoso cuando se tiene una viga sujeta a una serie de cargas concentradas o que tiene segmentos con diferentes momentos de inercia, ¿no?, es decir, diferentes secciones transversales. Se comienza en primer lugar por los dos teoremas básicos de este método, que ya lo vamos a ver más adelante, y luego, una vez calculadas las áreas y los momentos de estas áreas del diagrama de momentos, se aplica el método a varios tipos de problemas, ¿no? Bien, tenemos el teorema número 1, que está expresado de la siguiente manera: el cambio en la pendiente entre dos puntos cualquiera de la curva elástica es igual al área del diagrama del momento flector dividido entre la rigidez a la flexión entre estos dos puntos. Para entenderlo de una mejor manera nos vamos a ayudar de un gráfico. Bien, en la figura tenemos una viga, en esta parte tenemos una viga de sección transversal constante sometida a distintos tipos de carga, ¿no? Junto también ahí tenemos un gráfico que resulta de dividir el momento flector entre la rigidez a la flexión, ¿no? Y también un diagrama de flexión o la curva elástica, ¿no? Bien, para esto vamos a recordar la ecuación que vimos en la deflexión de vigas y vamos a considerar dos puntos en nuestra viga, ¿no? En este caso tenemos C y D y lo vamos a representar tanto en este diagrama como en la curva elástica, ¿no? Ahí los tenemos. Y claro, con sus respectivos ángulos de giro, ¿no?, tanto para C y para D. Bien, entonces pasamos a lo que es integrar la ecuación y tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos esta diferencia de las pendientes en C y D que nos dice que es igual al área debajo de la curva del diagrama, ¿no?, que vendría a ser esta área de acá. Bien. Ahora proyectamos, ¿no?, las tangentes tanto en los puntos C y en los puntos D en la curva elástica hasta que se intersecten, ¿no? Como podemos ver aquí en las líneas rojas, las hemos proyectado, las tangentes de C y D, hasta que se corten en este punto. Y tenemos este ángulo, ¿no?, que es igual a esta diferencia. Entonces decimos que este ángulo, que es este de acá, es igual al área bajo el diagrama del momento flector
dividido entre la rigidez a la flexión, entre los puntos C y D. Aquí también cabe recalcar que vemos que ambos tienen signo positivo. En este caso lo reconoceríamos de la siguiente forma, ¿no? Vemos que el área en este gráfico está hacia arriba, ¿no? Hacia la parte positiva. Entonces aquí el ángulo de giro de la tangente va a ser positivo, ¿no? En caso contrario, si el área estuviera por debajo, ¿no? Ya sabemos que sería un área negativa. El ángulo de giro de la tangente sería en sentido negativo o en sentido horario, ¿no? Bien, siguiendo con el segundo teorema, está expresado de la siguiente manera. La desviación tangencial, que está representado por T de C con respecto de D, es igual al momento de primer orden del área bajo la curva del momento flector dividido entre la rigidez a la flexión entre los puntos C y D con respecto al eje vertical que pasa por C. Bien, vamos con el gráfico. Bien, tenemos nuestra viga y hemos escogido los puntos C y D, ¿no? En este caso, como podemos ver, hemos trazado, ¿no?, un eje, como se dice, por el punto C, aquí, en esta parte. Y también hemos proyectado lo que vendría siendo la tangente del punto D hasta que se intersecte con el eje trazado por C, ¿no?, en esta parte, formando esta figura. Bien, entonces tenemos esta ecuación donde vamos a llamar lo que es desviación tangencial de C con respecto a D, que es igual al área del momento flector dividido entre la rigidez a la flexión, ¿no?, que vendría siendo esta área. Entonces, tenemos que la desviación tangencial va a ser igual al área entre C y D multiplicado por este factor, que vendría siendo la distancia. En este caso podemos ver aquí la distancia que existe entre el eje que hemos trazado por el punto C hasta el centroide del área, ¿no?, hasta este punto. Y si nos damos cuenta, esta expresión se podría decir es lo que viene siendo un momento de primer orden, ¿no? Bien. Además también cabe recalcar que tenemos que tener mucho cuidado cuando se reconoce la desviación tangencial de C con respecto a D y también la desviación tangencial de D con respecto a C, ¿no? En este caso tenemos la desviación tangencial de C con respecto a D, que vendría a estar representada por esta imagen, como la tenemos ahí. Y en el caso de la desviación tangencial de D con respecto a C, vendría a estar dado de la siguiente manera, como podemos apreciar ahí, ¿no? Vemos que en este caso el eje ya no pasa por C, sino pasa por D en esta parte, y por eso tenemos la desviación tangencial de D con respecto a C, ¿no?, ya que el eje pasa por punto D. Sería igual al área, ¿no?, que existe entre C y D, que sería la misma área, pero en este caso el factor que lo multiplica ya no sería el anterior, sino sería este, que sería una distancia distinta, ¿no?, del eje que pasa por D al centroide del área. Bien, básicamente eso es la teoría que demuestra, ¿no?, los dos teoremas acerca del área de momentos, ¿no? Ahora vamos a reforzar la teoría con un ejercicio. El ejercicio es el 9.6.6 del libro de Mecánica de Materiales de James y Barry, la 7ª edición. El ejercicio nos dice lo siguiente: teniendo una viga en voladizo ACB, en las cuales actúan las cargas concentradas P1 y P2, calcular las deformaciones en el punto B y en el punto C. Cuando P1 adquiere el valor de 10 kN, P2 el valor de 5 kN, la longitud de la viga es 2.6 metros y es igual a 20.1 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta, E es igual a 200 gigapascales. Empezaremos aplicando el principio de superposición, en el cual dividimos las cargas concentradas y aplicamos ya cualquier método para calcular las fuerzas cortantes y los momentos. Obteniendo esos momentos los dividimos entre la rigidez y la flexión y así obtendríamos el diagrama del cual partiríamos.
Empezaremos a calcular la deformación en el punto B. La deformación en el punto B, ¿qué nos dice? Será la multiplicación del área por la longitud que existe entre el centro de gravedad del área hasta el punto donde queremos hallar la deformación. Empezaremos allá a calcular la deformación en el punto B. En el punto B, acá tenemos dos áreas. Entonces, la deformación será la sumatoria de estas dos áreas. Empezamos en el gráfico 1, que será esto, y este será el gráfico 2. El gráfico 1, el área de un triángulo. La altura, que sería esta, por la base, que sería la siguiente, la que estoy apuntando. Por la longitud que existe entre el centro de gravedad hasta el punto donde queremos hallar. Acá está el área del triángulo y esta es la longitud. La longitud que es del punto C hasta el centro de gravedad del triángulo, ¿a cuánto estará? Estará al 2/3 de la base. 2/3 de la base, que la base es L medios. Pero no queremos hasta el punto C, queremos hasta el punto B. Sumamos esta longitud. Ya no hay otra fuerza acá. Pasamos al gráfico 2. En el gráfico 2 es un triángulo más grande. Y aplicaremos lo mismo. La base por la altura sobre 2. La altura está acá, la base está acá y sobre 2. A esta la multiplicaremos por la longitud desde el centro de gravedad hasta el punto. El centro de gravedad estará a 2/3 desde la punta. 2/3 desde la punta y la base que es L. Luego factorizamos y obtendríamos el valor de la deformación en el punto B en valores algebraicos. Y luego continuaremos a calcular la deformación en el punto C. Lo mismo, la deformación en el punto C va a ser la sumatoria de estas dos áreas. En el gráfico 1, lo mismo. La base por la altura sobre 2. La base por la altura sobre 2. Y el punto donde actúa. Esta vez ya queremos en el punto C. A 2/3 desde la punta, que sería 2/3 de L medios. Ahora vamos al gráfico 2. El gráfico 2, que sería el triángulo que está acá encima y el rectángulo que está acá abajo, porque va a ser más complicado calcular el área considerándolo una sola figura geométrica, así que la dividimos en dos, pero queremos el valor en este punto. Ya aplicamos semejanza de triángulos, pues. Está a la mitad de la base, entonces la altura también será la mitad, ya aplicando semejanza de triángulos. Aplicando la semejanza de triángulos ya calculamos que esto va a ser la mitad de su altura, ¿no es cierto? La mitad que hay de acá hasta acá. Entonces será la altura por la base entre 2. La altura por la base entre 2. Multiplicado por la distancia desde el punto C hasta su centro de gravedad, que es un triángulo que está sobre este triángulo, nada más que este triángulo está desfasado hacia abajo y las distancias son iguales. Ahora vamos al rectángulo de acá. El rectángulo calculamos la altura por la base, y multiplicado ya por su distancia. Lógicamente ya sabemos que en un rectángulo actúa la mitad de su base. Y por eso dividimos. Por eso a la base lo dividimos entre 2. Acá está 1/2 por la base. Lo mismo, factorizamos y sacamos el resultado algebraico, que está acá, que sería la deformación en el punto C es igual a 1/24 por P sub 1 por L al cubo entre la rigidez a la flexión más 5/48 por P sub 2 por L al cubo entre la rigidez a la flexión de la viga. Ya, tenemos acá las deformaciones.
algebraicas. Y sacamos los datos que nos han dado al principio. No vayamos a reemplazar como locos de frente acá estos valores. Tenemos que tener en cuenta que las unidades deben ser las mismas. Por ejemplo, acá tenemos longitud, tenemos metros, y acá tenemos milímetros a la cuarta. No podemos multiplicar simplemente esto. Debemos convertirlo a metros esto o milímetros esto. Ya aplicando las conversiones, ya reemplazamos los valores. Y la deformación en el punto B nos da que es 11.84 milímetros y en el punto C es 4.10 milímetros. Y tiene razón, porque simplemente el punto B está más alejado. El punto B está más alejado de este extremo y por eso va a tener mayor deformación, sería así. Mi nombre es Carlos Enríquez Sena Chumacero y a continuación les voy a explicar acerca del método de la viga conjugada, ¿no? Consiste básicamente en lo que es representar una viga del mismo tamaño que la viga real, en la cual en vez de colocar la fuerza distribuida se le coloca el diagrama del momento flector entre el eje, ¿no? Como si fuera la fuerza distribuida. Bien, para entender mejor tenemos este gráfico en el cual es la representación de una viga de punto A al punto B de una longitud L, la cual vemos que está sometido a una fuerza distribuida, ¿no? Bien, lo que hace el método de la viga conjugada es representar o hacer una representación de la viga con la misma longitud, pero en vez de ponerle lo que es la fuerza distribuida como vemos en la primera parte o en la parte superior de la imagen, se le coloca lo que es el diagrama del momento flector entre el eje, ¿no? Como si este viniera a ser la fuerza que actuara sobre la viga, ¿no? Claro que se le hace ciertos arreglos, ¿no?, a la viga conjugada para que funcione, ¿no? Bien, de esto se desprende dos teoremas. Aquí tenemos el teorema 1 que nos dice: la pendiente en un punto en la viga real es numéricamente igual a la fuerza cortante en el punto correspondiente en la viga conjugada. Y el teorema número 2 que dice: el desplazamiento de un punto en la viga real es numéricamente igual al momento en el punto correspondiente en la viga conjugada. Básicamente esto indica que si queremos hallar la pendiente en cualquier punto de nuestra viga real, basta con hallar en ese punto correspondiente en la viga conjugada la fuerza cortante, y que si queremos hallar el desplazamiento vertical en cualquier parte de nuestra viga real, basta con calcular el momento flector interno en la viga conjugada, en el punto correspondiente, claro, ¿no? Pero, como se mencionó, para aplicar este método es necesario hacer unos arreglos, ¿no?, en los apoyos específicamente de la viga, ¿no?, para que tenga coherencia este método. Bien, para ver los arreglos que tenemos que hacer en los apoyos, los vamos a separar en lo que es la viga real y en la viga conjugada, ¿no? Bien, si en la viga real tendríamos lo que viene siendo un pasador, la representación en la viga conjugada vendría a ser un pasador, no se alteraría. Igualmente para un rodillo o un oscilador, ¿no?, en el caso de tenerlo en la viga real, en la viga conjugada seguiría siendo un rodillo o un oscilador. No, en estos dos primeros apoyos se podría decir no hay una alteración que se pueda hacer, ¿no? Bien, y si en la viga real tendríamos un soporte fijo, ya en la viga conjugada su representación vendría a ser un soporte libre o un apoyo libre, ¿no? Y si en la viga real tendríamos un apoyo libre, en la viga conjugada se representaría como un soporte fijo, ¿no? Sería todo lo contrario, ¿no? Si en la viga real se tiene un soporte fijo, en la viga conjugada uno libre. Y en el caso que se tenga uno libre, en la viga conjugada un soporte fijo. Bien, y si en la viga real se tiene lo que es un pasador interno, en la viga conjugada se representaría como una bisagra o una articulación, ¿no? Y si se tendría en la viga real lo que es un rodillo interno, en la viga conjugada también sería lo mismo, ¿no?, una bisagra o una articulación. Tanto para el pasador interno como para el rodillo interno va a ser lo mismo, una bisagra o una articulación, su representación en la viga conjugada. Y por último, si en la viga real se tendría una bisagra o articulación, en la viga conjugada vendría a ser un rodillo o oscilador su representación, ¿no? Para entender un poco más vamos a hacerlo representaciones con vigas, ¿no? Aquí vamos a tener las vigas reales y aquí las vigas conjugadas, ¿no? A ver, por ejemplo, en la primera viga tenemos lo que es en la parte izquierda un pasador y en la parte derecha un rodillo, ¿no?
Entonces en la viga conjugada, como vimos, en estos dos primeros apoyos no se altera nada, ¿no? Por lo que en la viga conjugada seguiría siendo lo mismo, ¿no? En su lado izquierdo un pasador y en el lado derecho un rodillo. Bien, y si en el caso que nuestra viga esté en un lado tenga un soporte fijo, como podemos ver, y en el otro lado un apoyo libre, en la viga conjugada se vendría a representar de la siguiente manera. En lo que viene siendo el apoyo o soporte fijo va a ser representado por un apoyo libre, y en el caso de la viga real en el lado derecho tenemos lo que es un apoyo libre. En la viga conjugada vendría a ser lo contrario, que vendría a ser un soporte fijo. Bien, y si nuestra viga tiene, por ejemplo en esta viga vemos que en el lado izquierdo, en el apoyo izquierdo es un pasador, en la parte céntrica tiene un rodillo interno, ¿no? Y en la parte izquierda tiene un apoyo libre. Entonces en nuestra viga conjugada, ya representándolo de acuerdo a sus equivalencias, se podría decir, tendríamos, ¿no? Para lo que es el pasador sigue siendo lo mismo el pasador. Para lo que viene siendo el rodillo interno va a ser una bisagra o una articulación, ¿no? Y para el apoyo libre en la viga real, en la viga conjugada sería un apoyo fijo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo con 4 apoyos ya. Se podría decir que en la parte izquierda se tiene lo que es un soporte fijo, luego se tiene lo que es una bisagra o una articulación, y luego se tiene lo que es un rodillo, ¿no? Bien, entonces al reemplazarlo por sus equivalencias se tiene que para el soporte fijo va a ser un soporte libre, ¿no? Para la bisagra o articulación va a ser un rodillo, ¿no? En este caso un rodillo o un oscilador, ¿no? Y lo que vendría siendo para el rodillo en la parte izquierda, simplemente sería lo mismo, ¿no? Un rodillo, ya que no se altera. Aquí tenemos otro ejemplo con 4 apoyos, se puede decir. Comenzando por el lado izquierdo tenemos lo que es un soporte fijo, luego tenemos un rodillo interno, luego una bisagra y finalmente un pasador, ¿no? Bien, representando con sus equivalencias en la viga conjugada tendríamos para el soporte fijo un soporte libre, ¿no? Para lo que vendría a ser el rodillo interno, una bisagra, ¿no? Para lo que vendría a ser en la viga real la bisagra, en la viga conjugada va a ser un rodillo, ¿no? Un rodillo interno en este caso. Y para lo que es el pasador, a finalizar, sería lo mismo, ¿no? Un pasador. Bien, básicamente esto se podría decir que sin estos arreglos que se le hace a los apoyos de las vigas no funcionaría el método. Y es algo que se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Para que esto funcione. Buenas con todos. Mi nombre es Jonathan Velázquez Peralta. En esta ocasión voy a desarrollar un ejercicio aplicando el método de la viga conjugada. El ejercicio nos dice: determine la deflexión máxima de la viga de acero que se muestra, siendo el módulo de elasticidad 200 gigapascales y el momento de inercia 60 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Tenemos punto A y punto B. En ambos extremos contienen apoyos. En el extremo A tenemos un pasador y en el extremo B tenemos un apoyo móvil. Además, contiene esta viga una carga puntual. Luego vamos a hallar las reacciones en el punto A y en el punto B. Para ello aplicamos condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igualamos a 0. Y luego aplicamos sumatoria de momentos en un punto, ya sea en el punto A o en el punto B, y le damos igual a 0. De ello obtenemos que nuestra reacción en B es igual a 6 kilonewtons y nuestra reacción en A es 2 kilonewtons. Luego vamos a dibujar el diagrama de momentos.
previo a esto ya lo hemos hecho. Entonces vamos a analizar lo que es la viga conjugada. En nuestra viga real tenemos un pasador en el punto A. Entonces en nuestra viga conjugada también vamos a tener un pasador en el punto A. En la viga real tenemos un apoyo móvil. En nuestra viga conjugada también tenemos un apoyo móvil. Tenemos además que la carga es 18. Esta la vamos a dividir entre E y I. Luego se van a generar reacciones en ambos puntos, A y en punto B. Para ello vamos a aplicar condiciones de equilibrio para hallar esas reacciones. Aplicando sumatoria de fuerzas en el eje Y y sumatoria de momentos en cualquiera de esos dos puntos, obtenemos que nuestra reacción en el punto A' sería 45 sobre EI. Y nuestra reacción en el punto B' sería 63 EI. Hay que tener en cuenta que la deflexión máxima en la viga real se produce cuando el punto donde la pendiente de la viga es 0. Esto corresponde al mismo punto en la viga conjugada donde la fuerza cortante es 0. Hay que tener en cuenta nuestro teorema. Los teoremas que hace mención la viga conjugada. Tenemos que la pendiente en nuestra viga real es igual a la cortante en nuestra viga conjugada. Luego tenemos que la deflexión en nuestra viga real es igual al momento en nuestra viga conjugada. Como ya se mencionó, que en nuestra viga conjugada el punto es igual a la fuerza cortante igual a 0. Entonces, para hallar ese punto, aplicamos un corte de 0 para el tramo de 0 a 9 metros. Aplicamos un corte. Entonces, la distancia del punto A' hacia el corte va a tener una distancia X. Y nuestra altura la vamos a hallar por triángulos semejantes. Para ello utilizamos lo siguiente: 18 EI por la distancia X sobre 9, dándonos como, quedándonos de la siguiente manera: 2X sobre EI. Nuestra cortante es igual a 0 porque queremos hallar el punto. Un punto. Ahora, aplicando sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto va a ser igual a 0. Entonces, analizando la sumatoria de fuerzas en este corte, obtenemos que el punto va a estar a 6.71 en el tramo de 0 a 9 metros. Ahora, usando el valor que nos ha salido aquí, vamos a hallar la deflexión máxima de la viga real, la cual va a corresponder al momento, por los teoremas que ya habíamos mencionado. Entonces, desarrollando, tenemos que 45 EI por 6.71, que vendría a ser la distancia, menos un medio de 2 por 6.71 sobre EI por 6.71, y esto vamos a multiplicar todo por 1/3 y a la vez multiplicamos 6.71 más el momento que se genera, y esto lo igualamos a 0. Ahora, nuestra deflexión máxima sería menos
201.2 kilonewton y metros cúbicos sobre EI. Ahora, reemplazando el EI, obtenemos que nuestra deflexión máxima va a ser igual a menos 0.0168 metros. Pasando a milímetros, esto sería igual a menos 16.8 milímetros. El signo indica que la deflexión es hacia abajo. Bueno, desarrollado ya nuestro ejercicio, espero que les haya gustado. Eso sería todo. Muchas gracias.